Sí, María también. Aquí estamos con Nilo Carrillo, a Noeli Casterria, Porcaterra, de la nación indígena Wayuu de Venezuela, aquí también Mapuche de Buelmapu, la mal llamada Argentina. Y yo de Chile, a Mapuche, chilena, residente de acá de Lenape, Hockey, en la tierra de los Lenape. Estamos compartiendo un rico matecito, descolonizando los espacios en la Nación Unida de Nueva York. Bien, Bueno, gracias Lidia por la introducción, un gusto de encontrarme contigo, con Noelí y con Tato Zambana, Tatiana aquí también de Venezuela, Guarirú, Pavinada. Bueno, aquí estamos en la cafetería esperando que comience la conferencia final hoy a las de la tarde, que termina a las 6. En general, creemos que la conferencia ha sido más o menos, alguna agenda más o menos muy un poco apretada, pero no se hubo una discusión política muy a fondo de lo que ha pasado en los territorios de los pueblos originarios. Y eso es que pasó de esta conferencia, ¿no? Entonces, pensamos que se podía hablar un poco más después de la generación, se habló, me invitaron a los jóvenes a hablar, quienes tienen poca experiencia y que es muy bueno que se sumen, pero hay mucha gente que ha estado trabajando el tema de la autodeterminación de mi vida y tardó en relación de 1889-87, creo que bueno, Miguel Alfonso Martínez. Bueno, es otro tema muy largo, pero de todos modos la conferencia quizás estuvo bien. Lo bueno de estas conferencias puede retomar el contacto con hermanas, hermanos, aliados, que los estamos en la lucha, ¿no? Que estemos en diferentes países alejados. Nosotros en Argentina vivimos una situación muy difícil con el derecho, un gobierno de derecha, ultraderecha, que nos está poniendo, que nos está reprimiendo. Así que bueno, aquí estamos. Por eso es importante encontrar en Noeli. A Noeli la conozco de hace más de 30 años o 40. Hemos trabajado juntos al curso de su evento. Hemos sido parte del Consejo de ellos Sudamérica en los años 80. Y yo estaba en Lima, Noeli venía a las reuniones. Fue la primera mujer que participó en la conferencia sobre mujeres del mundo. Fue en Copenhague en 1980 y la vecindad invitaron, la decidimos a Noeli y ella fue y cumplió un rol muy, muy importante, dando a conocer el tema del rol de las mujeres indígenas en la llamada Latinoamérica, que nosotros llamamos Aviala, ¿no? Pero gusto de verte, ¿no, Eli? Bueno, que veniste de Venezuela, esta Venezuela asediada por el imperio, por Norteamérica, por los grandes poderes, tratando de destruir lo que se ha construido. Nosotros conocimos a Chávez, al comandante Chávez, estuvo con nosotros, estuvo en el Nova Laica en el 2005 en Argentina, con gusto hablar con él, así rápidamente estaba Bush, Evo Morales, todo ese entonces. Bueno, ¿qué te pareció todo esto, este viaje? Santai, Gate Illaniro, Terrini, Libia, Terani, Morchera. Bueno, yo, mira, yo creo que tenía como 7 años que no venía para el foro. Yo siempre venía, pero porque yo en este momento me siento contenta, no solo empeñada en intervenir, hice una intervención, pero no, mi interés especial no es intervenir, sino darme cuenta de lo que está ocurriendo en los demás países, actualmente en Nigeria, ¿verdad? Entonces, mi vida ya está llena de todas las cosas importantes que yo le oigo a los hermanos y que eso nos da una idea y sirve para comunicar, hacer parte del tervario que vamos a llevar a otros líderes indígenas y decirle tal parte está pasando. Y, y eso nos va a servir para fortalecer. Y lo otro es que también yo quería venir porque es el espacio donde nos convidamos hermanos que hace muchos años, imagina, de tantos años, yo me alegré tanto cuando lo vi, no esperaba verlo sinceramente. Y bueno, y entonces ese sí es bueno, el espacio que es la segunda cosa importante que yo le debo al foro, la oportunidad de encontrarnos como hermanos que venimos echando de hace años y también conocer otra gente que está en la lucha
contacto. O sea, ayer estuvimos conversando mucho rato, me acompañó. Bueno, esto es una bonita oportunidad. Bueno, ¿y qué pasa de los pueblos indígenas en Venezuela? Mira, fíjate que bueno, tú sabes, nosotros, por ejemplo, todavía las cosas no se han resuelto totalmente. Hay problemas, probablemente que sí, por múltiples razones. Hay problemas, bueno, pues pero los minerales que hay, todo eso. Entonces, pero, pero también yo creo conmigo que una de las cosas que hace falta, ya se habló de los jóvenes, y yo lo digo en Venezuela, nosotros tenemos que hacer un trabajo fuerte con los niños, la niñez y los jóvenes. Es decir, uno puede ser un líder solo con tu condición de joven, sino cuál es tu trabajo de base, cuál es tu mirada, cuál es tu enfoque, cuál es tu formación que tú tienes. Porque si no le hacemos daño a los jóvenes cuando los ponemos en puestos importantes y no tienen de ser una doble formación, la formación indígena y la formación occidental. Eso es importante. Entonces yo veo con preocupación esto. Y luego yo creo que es importante que hay que darle mucho espacio a la niñez y que ese es el futuro de nuestro pueblo. La niñez es la continuidad nuestra, que a nosotros por razones lógicas partimos, no ahorita, pero partiremos pronto. Y entonces, bueno, esa niñez que todo lo que hemos años en esta lucha, que hemos perseverado frente a miles adversidades, frente a obstáculos, todo eso. Pero hoy en día, hay otra cosa que tenemos que aprender de un indígena, es encontrar que el camino, cómo llegar a esa voluntad política para que sus derechos sean a todas, para que sean más escuchados. Se necesita que los que mandan, porque tienen el poder de 2080, haya la voluntad política. Entonces el grupo topra convencerlo, porque tenemos que ser perseverantes, ¿sabes? Con una manera fácil. Entonces tenemos que ser perseverantes, tenemos que educarlos a ellos mismos, decirles cómo son, tenemos que concientizarlos para que entiendan un poco. Bueno, ese movimiento que ese es un papel que toca a todos. ¿Tú crees que todo ese trabajo que hicimos en los años 80, a fines de los 70, en los 80, y las conferencias, reuniones con jóvenes, se avanzó en algo? ¿Pero fue alguna semilla? ¿Cómo crees que ha sido? dejó su semilla? Y esa semilla ahí yo puedo decir con mucha certeza que yo soy una de esas semillas que se sembró. Y bueno, y aquí está este año. Entonces le que oye, esto mismo de aprender, que yo tenía resistencia. Yo te diría que nosotros solo pudimos resolver las cosas. ¿Y cómo aprendimos entonces? Creímos que éramos los únicos guerreros que existían en el planeta. Pero vamos pues de Dios por el día. Eso es lo importante. Lo que tienen también problemas hasta a veces comunes, ¿verdad? Entonces, por eso es que el plan, la idea, la ruta, tiene que haber algo que es hacia la donde, porque es el futuro, tenemos que pensar en eso. Cuando nosotros lectores viven yo, ¿por qué somos tan perseverantes? Encontró aquí en el campo de Venezuela que no existía, que en 25 constituciones estábamos invisibilizados y a través del proceso bolivariano, pero era conducido por un militar que nosotros teníamos rechazo a ese militar, había resistencia. Y fueron los propios indígenas que nos convencieron a nosotros que ese era un militar bueno, que era amigo de los indios. Y entonces empezamos a acercar y empezó a dar muestras. Y él mismo de la cárcel, en Cribiblia, debemos sacar. Entonces él vivió con Guillera, más de primo de militado a público. Ahora, yo creo, sí. Hoy en día existen 8 leyes específicas para el pueblo indígena, hacer independencia. Se apoyó la declaración que además con el que se impone luego viviera y metimos una guía artística que tienen que ver con los pueblos indígenas. La constitución misma de Venezuela, muy buena. ¿En qué año fue eso?
Sector, pero ahorita fue. Y ahí me gustó ese color de color aquí, son calles que te cuentan, el duro, una batalla. Y ahí Dini Paul, ese lloraba, no me entendía. Pero entendimos que también había otra población con los bolsillos. Pero aprendimos a una diplomacia de paz. ¿Y ustedes tienen alguna alianza con los sectores populares, con los trabajadores? Con las mujeres, con los capros, con los monteros, con los estudiantes, con todo esto. O sea que quieren construir una Venezuela multicultural. Claro, y hasta inclusive con la oposición. Hay un tipo de oposición. Es una decisión de derecha, terrible, pero hay otra posición. Ellos dicen posición democrática. Ajá. Yo ahorita digo cada piso. Es nacional. Presidenta del Consejo Nacional y de la Venezuela también. Bolívar. Sí, y vicepresidente del país, que trabajó. Pero entonces, ¿qué pasa? Y eso con decisión de la pena. Pero fui vicepresidenta del Parlamento también. Pero lo que quiero decir es que eso ha habido como un aprendizaje. Y aquella alguno continúa ese aprendizaje. Claro, los idiomas son un estado nuevo. Porque, por ejemplo, a mí me interesaba escuchar a Asia, para mí llega de África, me interesaba escuchar a los de Asia, porque no me interesa también saber qué hacen ellos. Lástima que el libro El Mundo Indígena de ella está solo en inglés, pero yo siempre lo recibí en español. Entonces eso nos permite conocer las leyes que se han aprobado en estos países. Eso es bien interesante. ¿No? Aún con todos esos obstáculos que hay con todo, estamos acostumbrados a las adversidades, pero nosotros sabemos superar esa adversidad. ¿Ves? Es fácil para vosotros días. O sí que los líderes tienen que tener esa posición de que a veces tienen que parar, tienen que llegar a aquella puerta, pero no es fácil. Entonces tú a veces tienes que parar. ¿Sabes? Porque hay jóvenes que piensan, no, todo facilito. Una tarea, bueno, me da el carro, le da el viático, me da esto, sí. Pero hay que irte como sea. Cerremos aquí porque si no, nosotros podemos hablar por horas y horas y horas y ya estamos grabando. ¿Se quiere ¿Tatiana no está grabando ahora? Buenísima. Está grabando. Pero Sí, no eso no está prendida. continúa grabando. Ahí está prendida. Sí. Pero bueno, el video podemos hacer otro más tarde, pero Hasta aquí, vamos cuando termine. Sí. bueno, ¿tienes esperanza que van a ganar las elecciones, que los indígenas van a actividades? Mira, estamos el 28 de julio, hacer las elecciones, esperamos elegir al presidente Nicolás Maduro, porque él ha sido de verdad un verdadero ya. Nosotros no queríamos nada con los partidos, pero porque vimos los hechos, nos permitieron, se reconocieron nuestros derechos, está en la agenda. Y hasta hace 2 semanas de verme salió en una gran emisión donde se habla de la comisión, de la presentación con el presidente, cargando, que hay que incorporar a los sabios indígenas para que hablen de la cosmovisión, que hay que preparar, que hay que fortalecer la cultura, se ha hecho fortalecer los idiomas, o no sé qué oía. Entonces tenemos que probar mi cuerpo. La situación de nuestros estados está muy difícil, no sabemos qué pasar. Nosotros estamos optimistas y vamos a tratar y animar de la campaña. Pero vos sabés que debemos mantener. Bueno, la mesa de la suerte, estamos con ustedes, con toda esa revolución bolivariana. Yo quisiera que fueran allá. ¿Cómo? Yo quisiera que fueran a Venezuela. El presidente Nicolás se le dio mucho de oír a Lidia. Sí, con A ver si va querida reunión, porque ya pega mi hermano. ¿sí? Sí, no chicola. Bueno, volvería para participar ahí, apoyar todos los que están haciendo, estamos de los grandes poderes, de las multinacionales, de los imperios, estamos en contra de todo esto y como invito a la Argentina también importancia en contra de eso, así que bueno, estamos con ustedes, vayamos o no con la Venezuela. Porque yo creo que los presidentes se han asesorado. El asunto que tiene César Reyes
y que tiene su tarea. Pero sí, él lo dice públicamente, pues eso tiene. Pero ahí yo estoy convencida desde que a veces criticamos a los que tenemos enfrente, que se comportan en por. Y les tenemos de enseñazo. Ellos no saben, no quieren la culpa. Con lo mejor ellos mismos, nosotros a través de la evitación, de las funciones religiosas, se les ha partido de los siglos que tenemos figura de gente, que hay que civilizar, que es la molestidad, que hay que comportarse como decir, que nuestra manera de pensar no está correcta, que nuestra manera de hablar no está correcta, nuestra manera de saludar no es correcta. Y entonces, nuestra manera de sentar, el modelo occidental es el modelo. Y algunos lo que vienen sobre los modelos, entonces es tarea. Bueno, gracias, Noelí, gusto de verte. ¿Quieres terminar tú de tirar página con el moro mapuche, el moro maco? No, yo creo que tú mejor que nadie puede hablar sobre lo que está pasando. No, bueno, hemos hablado bastante. Es bueno que estoy como joven también que vayan tomando las antorchas, el movimiento, apoyando. Hay tantos problemas. El mayor problema ahora mismo es el tema de la consulta. O sea, no hay un acuerdo entre los mismos pueblos indígenas para definir qué posición se toma con respecto a lo que están haciendo las empresas extractivistas. Yo creo que ahí hay un problema de falta de unidad y también de concientización, de saber qué efecto está teniendo en los territorios, qué efecto está teniendo en la naturaleza, por todos los recursos naturales, como le llaman. Y esa falta de educación, esa falta de civilización, de pensar en el futuro, pensar en las futuras generaciones, me creo que es fundamental. Y los estados lamentablemente no tienen un mecanismo que sea efectivo, que incluyan a las personas indígenas, que por ejemplo le paguen los pasajes, la estadía, que permita que la gente cuando se hace las consultas puedan efectivamente llegar, escuchar y tenerse y poder conversar y entender de qué es lo que pasó. Claro, claro, pues las distancias son muy largas. Necesitamos un espacio para tomar de opiniones, propuestas, consultas. Claro, justamente y para que hay tantos diferentes problemas económicos que crean antagonismo entre las mismas personas, entonces creo que hay que hacerlo. Bueno, qué gusto verla, Sí. ya podemos hacer otro también. Antes de despedirnos, porque mañana todos nos despedimos. Placer y el honor conocerla, espero verla en Venezuela cuando tenga el honor de poder visitar. Claro, sí, estoy segura que van a ir para allá. Bueno, gusto de verla, Lilia. Igualmente. Bueno, estamos en contacto y Dale, yo le cuento al presidente y él es el que rico. Después de julio. bueno. Que te dejes volver al país, así de... Bueno, me gusta, buen viaje, estamos en contacto. Saludos. Callar. Tengo que callar.